Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en estos días, como siempre nosotros, estamos iniciando nuestra catequesis así a rezar. Niños, vamos a aprender con Jesucito, siempre con Jesús, que nos quiere enseñar tantas cosas lindas para nuestra vida. Vamos a estar atentos porque hoy tenemos un tema muy importante, queridos niños. El tema del día de hoy es la oración del Ave María. Qué lindo, queridos niños, la oración del Ave María. Quiere decir que nosotros vamos a estar atentos y vamos a aprender cómo tenemos que rezar el Ave María. Este es el saludo tan importante, tan lindo que hace el ángel que es enviado por Dios junto a la Virgencita y le anuncia nada más y nada menos que va a ser la madre de Jesús. Y así, queridos niños, siempre nosotros desde la palabra de Dios, ¿qué nos dice Dios a través de un mensaje tan lindo escrito entonces en la Sagrada Escritura, en la Biblia? Nosotros por eso lo vamos leyendo, lo vamos procurando aprender cada vez más, entender más lo que Jesús nos dice a través de la Biblia. Entonces, queridos niños, estemos muy atentos a todas las enseñanzas que Jesús hoy nos va a entregar. Escuchamos con mucha atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás». María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen?». Contestó el ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible». Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho». Después la dejó el ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, después de haber escuchado tu palabra. Nosotros queremos escuchar siempre, pero sobre todo, queridos niños, tenemos que llevarlo a la práctica. Sabemos que es tan importante escuchar esa palabra de Jesús, escuchar la palabra de Dios que llega a nuestro corazón. Pero después, queridos niños, ¿qué nos tiene que transformar? ¿Qué es lo que tiene que hacer en nuestra vida, queridos niños, querida Vanessa? Nos tiene que transformar. Nos tiene que transformar, es decir, nos tiene que cambiar. Después de escuchar atentamente lo que Jesús nos dice siempre, después nosotros decimos: «Jesucito, yo quiero imitar. Jesucito, yo quiero hacer eso que haces siempre y eso que nos enseñas también para que seamos muy felices». Entonces, hoy con este tema tan importante, querida Vanessa, queridos niños, la oración del Ave María. La oración del Ave María. Vamos a aprender todo lo que le dice aquí el arcángel Gabriel a la Virgen María y sobre todo el significado profundo para llevarlo a la práctica. Nosotros vamos a volver enseguida, niños, y por lo tanto estén atentos a nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. El Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. Esta no te la puedes perder. Lo dice San Pablo en Carta a los Romanos capítulo 8, versículos 1 al 11. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor, nos dice hoy el Salmo 23, que es un regalo del cielo para nosotros, pan caído del cielo, el pan de la palabra. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, por eso tenemos que cuidar todos, las plantitas, los animalitos, el agua, todo hay que cuidar. Bueno, el Evangelio según San Lucas capítulo 13, versículos 1 a 9, el Señor Jesucristo otra vez nos dice: si no se convierten, todos van a perecer de la misma manera. Uy, qué duro es el Señor Jesucristo. Hay que ser un verdadero católico para tener paciencia y escuchar lo que el Señor nos quiere enseñar. Tenemos que estar atentos y pedirle al Señor que su palabra habite en nuestro corazón. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, hoy con un tema muy importante que Jesucito nos está enseñando. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? Querida Vanessa. La oración del Ave María. La oración del Ave María. Como escuchamos en la palabra de Dios, la Virgen María que recibe este saludo tan grande y tan importante del Arcángel Gabriel. ¿Cómo se llama, querida Vanessa, el Arcángel? Gabriel. Gabriel, que quiere decir fuerza de Dios, que viene y que se le acerca y entonces le anuncia a la Virgen que será Madre de Dios. Y por eso después nosotros también repetimos ese mismo anuncio, esa misma frase, esa misma oración del Arcángel a nuestra Madrecita, la Virgen. Vamos a escuchar entonces ahora qué es lo que Jesús nos quiere enseñar sobre este tema de la oración del Arcángel a la Virgen María. Las oraciones que decimos principalmente a la Santísima Virgen son las oraciones del Ave María y la Salve.
Queridos niños, se dan cuenta, aquí tenemos dos principales oraciones que nosotros como cristianos tenemos que aprender y tenemos que conocer. Es la oración del Ave María y también la oración del Salve a nuestra Madre la Virgencita. Estas son las dos oraciones más importantes que todos recordamos nosotros, queridos niños, y desde pequeñitos tenemos que aprender y tenemos que conocer y tenemos que repetir y tenemos que llevarlo en nuestra vida, queridos niños. La oración del Ave María está compuesta de las palabras del Arcángel San Gabriel, de las de Santa Isabel y de las que añadió nuestra Santa Madre Iglesia. Queridos niños, aquí entonces están las tres partecitas que componen esta hermosa oración. En primer lugar, es el saludo del ángel Gabriel a la Virgen María, que le escucha, que le recibe. Tú serás la Madre de Jesús. Y es por eso que nosotros recitamos y repetimos lo que el Arcángel Gabriel, que quiere decir la fuerza de Dios, le dijo a María, le habló a María, y ella engendró en su seno virginal. Luego hay una partecita que también corresponde a ese saludo de la Virgen con su prima Santa Isabel, que también compone para nosotros en nuestro camino de fe ese saludo que nosotros recibimos de parte de Dios y que nosotros también le decimos a nuestra Madrecita que siempre nos acompaña y nos quiere. Y por último, ya es como una petición, queridos hermanos, queridos niños, sobre todo de nuestra Madre Iglesia, que reza, que se pone ante Dios y dice, bueno, así como ella ha concebido a tu Hijo Jesús, que nos pueda también donar esa hermosa posibilidad para que nosotros hagamos nacer, crecer y desarrollarse Jesús en nuestra vida. Debemos ser especialmente devotos de la Virgen María porque es Madre de Dios y nuestra, mediadora de todas las gracias, y porque la verdadera devoción a María es señal de predestinación. Ahí está, queridos niños, lo más importante, la devoción a nuestra Madrecita. Ser devotos significa ser agradecidos con Dios, con ese regalo tan hermoso, tan grande, que una criatura igual que nosotros, nuestra Madre, la Virgencita María, da por cada uno de nosotros en la humanidad. Es decir, nuestra Madrecita es capaz de decir, sí, yo quiero hacer el plan de salvación de Dios. Yo quiero hacer el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por eso, queridos niños, también nosotros nos esforzamos. También nosotros queremos hacer ese camino así como ella fue capaz de hacer. Es la única manera, niños, de crecer siempre en nuestra fe, en nuestra adhesión y en nuestra generosidad, como lo hizo nuestra Madrecita, la auxiliadora, nuestra Madrecita, la intercesora, nuestra Madrecita, la que camina en el día a día con todos nosotros. Queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día en que leemos la carta que escribe San Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 8, versículos 12 al 17. El leitmotiv, idea central, nos dice, recibieron un espíritu de hijos. San Pablo, que se está presentando, le está hablando a esta comunidad de Roma. Oye, cual cágina, aupeya y lleva lleva más, y aquí nos cuenta que el Señor es el que nos regala y que nos ha dado ese espíritu para ser considerados hijos suyos. Hermanos, no somos deudores de los bajos instintos para vivir a su manera, porque si viven de ese modo, morirán.
Pero si con el Espíritu dan muerte a las bajas acciones, entonces vivirán. Todos los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios Abba, Papá. El Espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si compartimos su pasión, compartiremos su gloria. Qué hermosa esta reflexión, queridos hermanos, una síntesis maravillosa que está haciendo Pablo en su teología. Esta teología que nos anima y que nos dice, ñandeco, hijos de Dios, es decir, hemos recibido por adopción la fuerza y la gracia de su Espíritu. Y esto es lo que nos hace hijos adoptivos. Y por eso nos está diciendo, vengo upeala peguereco, upeango shelajecuahuacuepene ñe ame yepa, como hijos de Dios. Consecuencial ciertamente que nos tiene que llevar a ser auténticos, a comprometernos, a vivir una vida santa, una vida que se dedica totalmente al servicio también de los demás, pero sabiendo que nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos la fuerza de su Espíritu que trabaja en nosotros. Por eso, reconozcamos que hemos recibido la fuerza renovadora del Espíritu del Señor y que hoy nos envía, siendo hijos de Dios, a hacer el bien a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y aquí entonces, queridos niños, estamos nosotros rezando y estamos también acompañando a toda la familia. Estamos nosotros aprendiendo en cada catequesis cómo tenemos que comunicarnos con Dios. Y como decía San Pedro en su carta a los cristianos que estaban iniciando la vida y en el seguimiento de Cristo, él decía, hay que dar razones de nuestra fe. Y por eso nosotros con nuestra oración y sobre todo conociendo bien cómo nuestra Madre es tan importante en la vida de la Iglesia, como la Virgencita que fue capaz de decirle sí a Dios a través del ángel que le estaba anunciando y le estaba diciendo que sería la Madre de Dios, la Madre de Jesús. Ahora vienen las preguntitas a ver si ustedes recuerdan, queridos niños. Primera pregunta. Atentos, ¿cuáles son las oraciones, queridos niños, que con más frecuencia nosotros le dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita? Las oraciones que decimos principalmente a la Santísima Virgen son las oraciones del Ave María y la Salve. Las oraciones, queridos niños, del Ave María, del Salve a la Virgen, Salve Reina, dentro de la Iglesia y dentro de la sociedad. Qué lindo, queridos niños, entonces cuando nosotros nos encontramos ante nuestra Madrecita, la saludamos porque la queremos, la saludamos porque la amamos. Y estas son las dos oraciones principales. Entonces, querida Vanessa, ¿cuáles son estas dos oraciones importantísimas que nosotros vamos aprendiendo y vamos conociendo para saludar a nuestra Madrecita? Las oraciones del Ave María y la Salve. Muy bien. Y así entonces, queridos niños, habiendo escuchado bien y sobre todo desde ahora tenemos que comenzar a practicar. Tenemos que comenzar a poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo. Y ahora, con respecto a esta oración del Ave María por una parte y del Salve a nuestra Madre, que es reina de nuestra vida, que es reina de nuestra Iglesia. Y ahora, queridos niños, vamos a saludar entonces a la Virgencita. Vamos a poner juntas nuestras manos y le vamos a decir con ese anuncio del ángel a la Virgen María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así, queridos niños, les dejo ahora la bendición y por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, que siempre, siempre nos acompaña y sobre todo que siempre nos auxilia a todo cristiano, nos auxilia a todos los que estamos en este valle de lágrimas. Y que la bendición de Jesús, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen Auxiliadora, descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.